Aide Pérez Garrido, directora de Fundar, Centro de Análisis de Investigación, el tomarnos la llamada telefónica en este momento para comentar con usted esta revelación que hizo finalmente el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, sobre una multimillonaria condonación a personalidades, condonación de impuestos a personalidades durante el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Hay muchos beneficiarios: Juan Gabriel, ya fallecido; José José, recientemente fallecido; Jade Kolpolevsky, presidenta de Morena; Angélica Rivera, ex esposa del presidente Enrique Peña Nieto. Y todo esto se da por presión o por acción de Fundar, justamente. Aide, muchas gracias por tomar la llamada. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pepe? Buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias, Aide. Bueno, pues si no fuera por Fundar, esto no se hubiera movido más con mayor rapidez y mayor impacto. Vaya sorpresa que se revela anoche por parte del SAT, esta, digamos, condonación multimillonaria en pesos que equivaldría, estaba leyendo una nota en Milenio, equivaldría al costo, a 2 veces el costo del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Sí, Pepe, mira, ha sido una batalla, digamos, político-jurídica de más de 10 años, que hemos emprendido incluso distintas generaciones de personas al interior de la organización de Fundar. Comenzamos haciendo solicitudes de información, preguntándonos por estos programas de amnistías fiscales masivos del año 2007, y se nos negaba de manera sistemática de parte del SAT la información, a pesar de que el INAI ordenaba que se tenía que abrir porque era información de interés público. Desde entonces hasta ahora ha pasado mucho tiempo, han pasado reformas al Código Fiscal, tenemos una nueva Ley General de Transparencia y se abrió en su momento la información de 2015 en adelante, pero hacia atrás seguía siendo reservada por el SAT sobre pretexto del secreto fiscal. Entonces nosotros decidimos irnos a un proceso judicial y tras 4 años de litigio, este lunes 30 de septiembre recibimos las 2 bases de datos por las que hemos peleado todo este tiempo. Una base es de los créditos fiscales condonados, que dicho de otra manera son los perdones fiscales que ha hecho el Estado mexicano a personas y empresas, y por otra parte la base de datos de créditos cancelados, es decir, esos no son perdones como tal, pero sí son créditos o deudas que el Estado ya no está cobrando de manera diligente y proactiva. Eso es lo que recibimos. Finalmente la titular del SAT dio a conocer la cifra: 745,000 millones de pesos entre estas fechas que tú señalas, Aide. Estamos hablando de un monto equivalente a más del doble presupuestado para construir el nuevo aeropuerto. Sí, francamente son cifras que pues uno no cree, ¿no, Pepe? Son cifras multimillonarias, pero además de las cifras multimillonarias que ya de por sí preocupan y que llaman mucho la atención, es importante comenzar a revisarlas, porque hay un nivel de concentración muy fuerte. Por ejemplo, los 10 contribuyentes a los cuales se les condonó más recursos representan la 1/4 parte del total de la información que se entregó. Sí, estamos viendo aquí que 10 personas concentran el 24%, la 1/4 parte del total, porque se habla de que condonaron impuestos en todo ese lapso que ustedes investigaron de 2007 a 2015. Se habla de casi, 7,884 personas contribuyentes, pero solamente 10, la 1/4 parte, se lo perdonaron, a 10 personas les perdonaron, y vaya lista de quienes están incluidos, ¿no? Sí, en esa lista hay 5 instituciones públicas, o sea, encabeza la lista la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, luego le sigue la CEP, luego Luz y Fuerza del Centro, un poco más abajo está el gobierno de Michoacán, luego vienen empresas como Roche, como Sabritas, también está Bancomext. Es decir, aquí 2 cosas, ¿no? Una es que nos cuestionemos y nos preguntemos cómo es posible que instituciones públicas llegaran a tener ese nivel de adeudos.
Lo menos que podemos decir es que es resultado de una muy mala administración de quienes estuvieron al frente de estas instituciones públicas, que no conocemos el detalle, pero que seguramente dejaron de pagar el predial durante años, la luz, el agua, el ISR de sus trabajadores, en fin. Pero al final de cuentas, ya sean públicas o privadas, son recursos que el Estado mexicano dejó de percibir y con ellos dejó de ofrecer bienes y servicios a la población que lo necesita. Por eso nosotros creemos que este tipo, digamos, de condonaciones, de amnistías fiscales, benefician a quienes menos tienen en detrimento, a quienes más tienen, perdón, en detrimento de quienes menos tienen. Porque, ¿quiénes son los contribuyentes con la posibilidad de beneficiarse de estos programas? Pues grandes contribuyentes, grandes corporativos, grandes empresas o actores políticos o de la farándula que tienen la posibilidad de contratar despachos de abogados que les hacen estrategias fiscales y que seguramente les dijeron, a ver, si hubo una amnistía fiscal en 2007, pues va a haber otra el siguiente sexenio, entonces pues aguántate y vamos a ver cuánto logramos. Toda esta gente hay de muchos poderosos empresarios, famosos, artistas, incluso equipos deportivos, instituciones de medios de comunicación, se ampararon en su momento para que no se revelaran los montos que finalmente descubrió o dejó en claro, pues reveló la titular del Sistema de Administración Tributaria, Margarita Ríos Farjat. Sí, de hecho, es importante mencionar que siguen amparados. O sea, las empresas que se ampararon son 201 contribuyentes por un monto total de 101,000 millones de pesos. Se ampararon en nuestro juicio cuando supieron que se iba a dar a conocer su información. Esos amparos realmente, bueno, no conocemos la información, pero lo que sí sabemos es que son las grandes empresas, porque por los montos, o sea, si uno hace la división de la cantidad con el número de contribuyentes, pues toca un promedio de 500 millones de pesos por cabeza. Yo te pregunto, Pepe, ¿quién tiene 500 millones de pesos de adeudo fiscal? O sea, ¿cuánto tienes que tener de utilidades para tener ese dineral de deuda? Entonces son las grandes empresas de este país, es decir, que todavía nos falta un segundo momento de revelación y nosotros, conforme se nos vaya entregando esa información de parte del SAT, la iremos poniendo pues al conocimiento y al debate público, como lo hemos hecho desde el día de ayer con respecto a estas bases de datos que se nos entregaron. Pues sí, y lo que llama la atención y vuelve, digamos, entre comillas, escandalosa la nota, son las empresas que tú mencionabas, pero también hay gente muy famosa, el fallecido Juan Gabriel, que le habían condonado 121 millones de pesos, Paulina Rubio, la chica dorada, 23 millones de pesos, José, recién fallecido, le perdonaron 10 millones de pesos. Sasha Sokol, le perdonaron 4 millones. Políticos, Jacob Polevsky, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, le perdonaron 16 millones. A Juan Collado, hoy en prisión, abogado de los famosos y poderosos, 12 millones. Diego Fernández de Ceballos, le perdonaron 8 millones. Carlos Salinas de Gortari, también 8 millones. Carlos Ahumada, 6 millones. En medios, a TV Azteca, todo esto lo estoy tomando de la primera plana del periódico Reforma. TV Azteca le perdonaron 279 millones, al periódico El Financiero 14 millones, a Organización Editorial Mexicana 212 millones, bueno, hasta los equipos de fútbol, a Cruz Azul 328 millones, al Atlas 231, al Atlante 61, al Toluca 28, a los Pumas 14, ¿y para qué les sigo? Sí, Pepe, efectivamente, como tú lo señalas, no hay sector y no hay... No hay llenadera, Aide, no hay llenadera. Efectivamente, porque yo creo que lo que tu audiencia se está preguntando es lo mismo que tú y yo nos preguntamos. ¿Qué motivos pudieran realmente justificar una condonación a este tipo de actores, a este tipo de empresarios, a este tipo de clubes deportivos? Como para que nosotros nos sintiéramos cómodos y tranquilos con la actuación de nuestra autoridad fiscal, de que se está tratando de manera justa. Y aquí es bien importante decir esto. Nadie está diciendo, Pepe, que es ilegal.
porque efectivamente aprobaron esos programas de amnistía fiscal en 2007 y en 2013 y en otros momentos más chiquitos, y entonces son legales, pero el hecho de que sean legales no significa que son justos y muchísimo menos significa que son éticos, y que un país como el nuestro, con tales niveles de pobreza, de desigualdad, de concentración de la riqueza y con tanta necesidad, no se vale que pasen este tipo de circunstancias, y por eso nos da mucho gusto que hoy se conozca y se revele la información, sobre todo de cara a lo que viene, para que esto sea una política que se termine y que de ahora en adelante esto ya no vuelva a suceder, porque lastima mucho al pueblo de México, sin duda. Pues muchas gracias, Aide Pérez Garrido, por permitirnos esta entrevista en tu calidad de titular, directora de Fundar, este centro de análisis e investigación que dio una dura, larga batalla que finalmente comienza a arrojar los primeros resultados verdaderamente de escándalo. Muchos saludos, Aide, como siempre. Muchas gracias, Pepe. Hasta luego.